Estamos con una serie acerca de cómo crecer como creyentes. Y hablábamos que una parte importante de ese crecimiento lo forma nuestro devocional, nuestro tiempo con Dios. Y dentro de nuestro tiempo con Dios, una parte importante es la lectura de la Biblia. Y hemos comentado varias cuestiones a tener en cuenta acerca de la lectura de la Biblia, y hoy queremos tener una primera sesión acerca de la pregunta ¿qué versión escoger? Hablar acerca de las versiones, por qué es que existen diferentes versiones, qué papel tienen, qué importancia tienen, cómo saber que se ha llegado hasta ahí, etc. Y como dijimos en sesiones anteriores, Dios habló en la Biblia mediante personas, y personas como tú y como yo. Se valió de hombres y de mujeres para que escribieran y dijeran lo que Él quería que fuera dicho en cada época, en cada momento de la historia y en cada circunstancia. Tuvo el cuidado de que cuando sus escritos fueran redactados, fueran reunidos en lo que ahora tenemos como nuestra Biblia, y no dejaran de ser en el camino lo que Dios quería decir a las personas en generaciones posteriores, como lo es a nosotros hoy en día. Y este proceso tuvo lugar a lo largo de un periodo extenso de años. Así que en la Biblia encontramos palabras humanas y la palabra de Dios. Fue proclamada y escrita por personas que usaron su mente, su boca y su mano también para escribir, al mismo tiempo que surgió de la mente y de la voluntad de Dios. De manera que lo que aquellas personas dijeron y escribieron eran también la palabra de Dios. Por todo esto, y con plena convicción, la Biblia es la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que es la palabra inspirada por Dios en los originales, en sus documentos originales. Y los libros de nuestras Biblias se escribieron originalmente en 3 idiomas diferentes: el hebreo, que es la mayor parte del Antiguo Testamento; arameo, que es una lengua hermana del hebreo utilizada en la mitad de Daniel y en 2 pasajes de Esdras; y el griego, en el que está escrito todo el Nuevo Testamento. Damos gracias a Dios por todos los documentos que disponemos a lo largo de la historia, de todos los libros y partes que componen la Biblia, que han llegado hasta nosotros hoy en día. Pero la realidad es que ninguno de nosotros controla estas 3 lenguas, ninguno de nosotros habla hebreo, arameo y griego, ¿cierto? Esto significa, por tanto, que la herramienta básica que tenemos para leer y estudiar la Biblia es tener a nuestra disposición una buena traducción en nuestro idioma materno. En nuestro caso, el español, pero si fuéramos alemanes, el alemán, y si fuéramos británicos o norteamericanos, el inglés. Eso tiene sentido, ¿verdad? Por eso, uno de los aspectos importantes que trajo la Reforma Protestante consigo fue el que se tradujera la Biblia a las diferentes lenguas populares, que no fueran ni el latín ni el griego, para que cada creyente pudiera leerla, conocerla, tener su tiempo devocional con Dios de forma directa, que la Biblia formara parte de su tiempo a solas con Dios, en su propio idioma, en el idioma de cada uno. Como en el alemán, la Biblia de Lutero, en su momento, o en el inglés, la King James, o en castellano, primeramente traducida por Casiodoro de Reina, la que conocemos por la Biblia del Oso, de 1569, y que posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera en 1602, y es la que conocemos hoy por la Reina Valera, que a su vez ha tenido que tener
diferentes revisiones a lo largo de la historia, porque el castellano, el español, como idioma, ha evolucionado. No es el mismo castellano que se hablaba en el siglo XVI que el castellano que hablamos hoy en día. Por eso existen diferentes revisiones de la Reina Valera, 1862, 1909, 1960, 1995, 2011, conocida como la Reina Valera contemporánea, o 2015, como la Reina Valera actualizada. La que más usamos entre nosotros, de hecho la que yo tengo aquí también ahora en la mesa, es la Reina Valera del 60. Y todo esto que estoy comentando realmente es algo genial, es algo bueno, poder disponer de la palabra de Dios en nuestro propio idioma, porque precisamente nos ha permitido disponer de ella en nuestro idioma materno. Pero eso trae consigo también algunos aspectos que es importante que tengamos en cuenta y seamos conscientes de ello. Según Gordon Fee, que dijo lo siguiente, dice: el hecho mismo de leer la palabra de Dios en una traducción significa que ya se está interpretando. Y esto es así, nos guste o no. Leer una traducción no es algo malo, por supuesto, simplemente es lo que tenemos disponible y por tanto es necesario. Lo que esto significa, en cierto sentido, es que cuando leemos la Biblia solo en español, en nuestro idioma materno, dependemos del traductor o del equipo de traductores. Porque los traductores a menudo, han tenido que tomar decisiones sobre lo que realmente pretendía decir el autor en su original hebreo, arameo o griego. El problema puede surgir que al utilizar una sola traducción, y no importa lo buena que sea, es que con ello uno se compromete de alguna manera con las opciones exegéticas particulares de esa traducción, como si fuera la palabra de Dios directamente. La traducción que utiliza estará, por supuesto, correcta la mayor parte del tiempo, pero a veces puede ser que no lo esté, por muy buena que sea la traducción. Gordon Fee, en su libro La lectura eficaz de la Biblia, nos pone un buen ejemplo al respecto, con el versículo de 1 Corintios 7:36. Lo leemos en la Reina Valera del 60. 1 Corintios 7:36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Vamos a leerlo en la Reina Valera actualizada del 2015. Si alguien considera que su comportamiento es inadecuado hacia su virgen y si está en la flor de la edad y por eso siente obligación de casarse, puede hacer lo que quiere, no comete pecado, cásese. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. Y por último vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella, como él desea. No es pecado. Creo que es evidente la diferencia entre una versión y las otras, ¿verdad? La Reina Valera del 60 es muy literal, pero poco útil en este caso, pues deja el término virgen y la relación entre el hombre y su virgen bastante ambigua. Sin embargo, de algo podemos estar totalmente seguros. Pablo no quiso ser ambiguo. Pablo quiso ser claro con lo que decía. Se propuso también, hemos comentado, pues las otras versiones. Y vemos que de alguna manera por medio de ellas lo entendemos
nosotros mejor, y no solamente que lo entendamos mejor, entendemos mejor lo que Pablo quiso decir. Y debemos notar que aquí en ninguna de las dos últimas, tanto la nueva versión internacional como la nueva traducción viviente, son malas traducciones, ¿vale? Porque cualquiera de ellas constituye una opción válida según el propósito de Pablo. Pero quizás la más correcta pudiera ser, en este caso, la nueva versión internacional. Y el problema es, oye, ¿qué versión uso? Porque por cierto número, o con qué versión me quedo, por diferentes números de razones, la traducción nueva versión internacional, como decía antes, refleja aquí la mejor opción exegética, ¿vale? Sin embargo, si solo leo la Reina Valera del 60, que es aquí la menos probable, nos comprometemos con una interpretación del texto que puede no ser la que propuso Pablo, lo que nos quería transmitir Pablo realmente en su versión original. Y este tipo de cosas se puede ilustrar muchas veces a lo largo de la Biblia. Entonces la pregunta que vuelve a surgir, ¿qué hago? ¿Qué hacer? ¿Qué versión puedo escoger para leer de una manera fiable y tranquila la palabra de Dios? O para poderla estudiar también. En primer lugar, para leerla es importante tener, o para leerla de forma regular, tener una traducción principal que sea realmente buena. Esto, si siempre usamos la misma versión para poderla leer, para tener lecturas fluidas de la misma, nos va a ayudar por un lado a que podamos memorizar la Biblia y por otro lado le va a dar coherencia también a nuestra lectura sistemática. Además, si estamos utilizando una buena traducción, pues las buenas traducciones tienen notas al margen en muchos de los lugares donde hay dificultades, completando esa traducción o comentando en los originales, pues dice esto, esto o esto otro. Sin embargo, en lugar, si vamos a utilizar o vamos a dedicar tiempo para no leerla solamente, sino para estudiarla, para profundizar en la Biblia, deberíamos utilizar varias traducciones que estén bien elegidas. La mejor opción es utilizar traducciones que uno sabe de antemano que de alguna manera tienden a diferir entre una y otra, porque esto pondrá de manifiesto pues donde se encuentran muchos de los problemas difíciles de interpretar y tendremos pues dos opciones válidas. Y para resolver estas cuestiones, si no nos es suficiente las diferentes versiones que podamos consultar de la Biblia, pues tendremos que consultar uno o varios comentarios para ello. Pero con todo esto, vuelve a surgir la pregunta, ¿qué traducción debemos utilizar y de cuáles debemos de tener para consultar y estudiar, profundizar en lo que es el estudio de la Biblia? Es importante tener criterio. Por eso nuestra elección no debe ser simplemente porque me gusta o porque me es fácil de leer. Efectivamente, cuando elijo una traducción, una versión, me debe de gustar y si es realmente buena, va a ser fácil de leer, va a ser legible. Sin embargo, para hacer una buena elección necesitamos saber algo sobre la ciencia de la traducción en sí misma, así como sobre alguna de las distintas traducciones que tenemos a nuestra disposición también en castellano. ¿Tiene sentido lo que he compartido hasta ahora? ¿Tiene sentido lo que hemos visto hasta ahora? ¿Sí? ¿Preparado para seguir adelante? ¿Para avanzar un poquito más en este tema? Pues hay que tener en cuenta que cuando vamos a traducir algo, hay dos tipos de decisiones que los traductores deben de hacer. Por un lado, a nivel textual, acerca de la literalidad de la traducción
y por otro lado a nivel lingüístico. Como decía antes, el primer tipo tiene que ver con el significado del texto original y la segunda tiene que ver con la teoría de la traducción, que es el significado en la lengua a la que queremos traducir ese texto. Y esto sucede al traducir a todos los idiomas. No pensemos que solo ocurre al traducir de una lengua antigua a un lenguaje actual. Ocurre en todos los idiomas. Por ejemplo, si yo quisiera traducir al español la siguiente frase en alemán: Das ist ein Hammer. Si soy literal, estoy diciendo esto es un martillo. Y cuadraría muy bien si quiero enseñarte lo que es un martillo. Y estoy, por ejemplo, en un taller de carpintería. Pero si me encuentro en un partido de baloncesto y hay una jugada que es una pasada y alguien dice algo así, Das ist ein Hammer, traducir literalmente no tendría ningún sentido, porque lo que realmente quiere decir esa persona es que, oye, esto es una pasada. Por tanto, si lo traduces literalmente diciendo esto es un martillo, no coges para nada el significado de lo que quiere decir esa persona. Y para eso hay que tener en cuenta el sentido en la lengua española. 3. Todo esto que hemos comentado hasta ahora plantea para los traductores por lo menos 2 retos. El primero es asegurarse de que el texto hebreo o griego que utilizan es lo más parecido posible a la redacción original, tal y como salió de las manos del autor o de las manos del escriba que lo tomó al dictado. Esto simplemente significa que no hay un original guardado en alguna biblioteca de donde salen todas las versiones. De hecho, no existen los originales de ningún libro de la Biblia. Lo que sí existe son miles de copias realizadas a mano, por lo que se denominan manuscritos, y copiadas repetidamente a lo largo de un periodo de unos 1400 años para el Nuevo Testamento y aún más para el Antiguo Testamento. Todo esto conlleva un proceso de comparación y tener en cuenta la crítica textual a la hora de traducir los documentos antiguos. Hay 2 tipos de pruebas que los traductores consideran al tomar decisiones sobre el texto dentro de la crítica textual: la prueba externa, el carácter y la calidad de los manuscritos, la procedencia, la edad que tiene, y la prueba interna, los tipos de errores que afectan a los copistas. Voy a compartir un ejemplo que usa Gordon Fee en su libro y que está basado en 1 Samuel 8:16. Y si leemos ese versículo en la Reina Valera del 60, dice lo siguiente: 1 Samuel 8:16. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. En la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: además les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. La Nueva Traducción Viviente dice: les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Vemos que el texto en la Nueva Versión Internacional usa sus mejores bueyes. El texto que sacaron, del que de alguna manera proviene esta traducción, viene de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, que normalmente es confiable, hecha en Egipto alrededor del 250 y 150 a.C. La Reina Valera revisada del 60 sigue un texto hebreo medieval, donde en lugar de bueyes dice jóvenes. No sé si se dieron cuenta. Un término más bien improbable para utilizarlo como paralelo de asno o como paralelo de burro. Se explica esta diferencia, se puede explicar en que las palabras
en los documentos fuente de cada uno solo se diferencia en una letra, y lo que hace la crítica textual es ver de dónde vienen estos posibles errores y corregirlos y tenerlos en cuenta. Se puede seguir profundizando en este aspecto, pero con esto comparto lo suficiente para que seamos conscientes de la influencia que tiene todo esto a la hora de traducir. El segundo reto con el que se enfrenta un traductor tiene que ver con la traducción en sí misma, con la transferencia de palabras e ideas de un idioma a otro y las decisiones que tienen que tomar a la hora de decidir qué poner, las decisiones que tienen que tomar al respecto. Para ello hay que tener en cuenta el idioma original, la distancia histórica y la lengua a la que se va a traducir. Y aquí se encuentran con dos desafíos. Uno es ser lo más literal posible al lenguaje original, y el segundo es mantener el significado original, pero expresarlo, en el caso nuestro, en un castellano que se entienda y que sea contextualizado. A partir de aquí, hay traducciones que ponen el énfasis primario en la equivalencia formal, ser lo más literales posible, y las traducciones se llaman traducciones literales. O, por otro lado, poner el énfasis primario en la equivalencia funcional, en el significado en el idioma que se traduce. Y a esto se llaman traducciones dinámicas, teniendo en cuenta que no todas las traducciones son uniformes en cuanto a la directriz que toman. Aun siendo así su énfasis primario uno o el otro, no son completamente uniformes. Como decía al principio, a partir de aquí, una buena práctica es leer regularmente una traducción principal, siempre que sea realmente buena, y esto nos va a ayudar a memorizar y a darle coherencia. Además, como decía antes también, las Biblias de estudio buenas tienen al margen notas con la traducción original y alguna alternativa en muchos de los lugares donde hay dificultades. Sin embargo, para el estudio de la Biblia es bueno utilizar varias traducciones que estén bien elegidas por nosotros. Es bueno que las Biblias de estudio no tengan connotaciones o trasfondo teológico que nos lleven a interpretar el texto en función de su posición doctrinal. Esto es otra cosa, no tiene que ver, las posiciones doctrinales no tienen que ver con la traducción original del texto de la Biblia que estamos leyendo. Voy a nombrar algunos ejemplos de traducciones, por un lado literales o textuales, que hay en castellano. La Biblia de las Américas es una traducción directa del hebreo y del griego. La Reina Valera, en sus diferentes actualizaciones, apoyada fundamentalmente en el llamado texto masorético, y no toma en cuenta, por razones obvias, los manuscritos más antiguos descubiertos después de su primera traducción. En tercer lugar, encontramos también la Biblia textual, que también es una Biblia bastante fiable. Por otro lado, tenemos versiones dinámicas, como la Nueva Versión Internacional, que es una traducción castellana dinámica del hebreo, del arameo y del griego. Otra versión dinámica sería la Nueva Traducción Viviente, que trata de ser una versión de fácil lectura, fácil comprensión y al mismo tiempo comunica con precisión el significado y el contenido de los textos bíblicos originales. En tercer lugar, están las traducciones libres, que son un intento de traducir las ideas en un idioma, de un idioma a otro, con menos preocupación por usar las palabras exactas del original, y se llaman también paráfrasis. La traducción en lenguaje actual es un ejemplo de este tipo de traducción, y es una traducción castellana directo pero libre del hebreo, arameo y del griego. Por tanto,
A la hora de estudiar la palabra, es importante que podamos tener a nuestra disposición algunas versiones literales de la Biblia, que podamos tener también algunas versiones dinámicas para que nos permita contrastar, comparar y profundizar. Y para nuestra lectura, como decía, nuestra lectura fluida, es bueno que encontremos una buena traducción que al mismo tiempo no sea fácil de leer y que sea, si es de estudio, pues como decía antes, en los márgenes, pues va a completar muy bien con lo que dice en los originales. Lo vamos a dejar aquí hoy. El próximo jueves vamos a continuar y vamos a dar algunos aspectos más sobre las diferentes versiones de la Biblia y qué tener en cuenta a la hora de elegirla, a la hora de utilizarla.